Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica, así lo es. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy y terminar, de hecho, el libro del profeta Jonás. Pero como siempre nos ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que te venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para entender la palabra de Dios y así poder construir el reino. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hoy llegamos a este último capítulo del profeta Jonás, el capítulo 4. Terminamos con él, es un capítulo corto de un profeta corto, por ejemplo lo llaman los profetas menores, por lo poco que hay que se conserva. No quiere decir que esto es lo único que hayan hablado, lo poco que se conserva de sus escritos. Jonás, como vimos, un profeta particular. Más que una profecía, aquí se relata la relación del profeta con Dios. Y es una alerta para todas aquellas personas que sirven al Señor para que sepan cómo deben reaccionar cuando el Señor nos pide algo, por extraño que parezca. Pero vamos a comenzar ya con este capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jonás se llevó un gran disgusto y se enojó. Y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, y que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida, más me vale morir que vivir. Ay, pobre Jonás. Esto es extraño porque generalmente un predicador se complace cuando la congregación se arrepiente. Pero Jonás, había algo en todo este asunto diferente. Jonás es un profeta diferente. Y de cierta forma yo también entiendo a Jonás. Jonás no quería ser profeta. Jonás inclusive cogió pasaje para un lugar remoto. Hasta el pobre se lo tragó un pez. Caminó por el desierto, después caminó 4 días por esa ciudad gigantesca de gente que él no conocía. Y el Jonás por lo menos esperaba que cayera un rayo en alguna palma o algo, algo por lo menos que asustara a la gente, y no sucedió absolutamente nada. Por eso que vemos que yo creo que como que Jonás pues se frustró. Dijo: ay, Señor, he caminado tanto y ni siquiera un pequeño temblor de tierra tú mandaste aquí para que la gente supiera que yo de verdad estoy diciendo lo que tengo que decir. Pero como bien le decía, eso es un profeta, sobre todo esa época era no solo extraño, sino muy extraño, porque Jonás estaba muy molesto por haber tenido éxito. Esto muchas veces es incomprensible. Dijimos que la mejor profecía es la que no se cumple, porque quiere decir que actuó el mensaje presente y evitó lo que debía suceder en el futuro. No debemos perdernos la intensidad de Jonás aquí, muy intenso, porque en el hebreo original es todavía más fuerte que lo que podemos leer en esta traslación al español, que ya viene de una traslación al griego. Y Jonás lleva podemos decir, su ira o su molestia al Señor en oración, como debe ser. Jonás estaba súper enojado porque el Señor concedió el arrepentimiento a los ninivitas, pues los asirios eran total enemigos de Israel y de Judá. Jonás quería, por lo menos, como le dije, que algo sucediera. Eran personas que él odiaba. Y él entra en oración. Es bueno cuando no tiene que ser un profeta, cuando una persona está disgustada con el Señor, no está de más discutir con el Señor y hasta pelearnos con el Señor. Eso quiere decir que tienes una relación directa tú con Él. Lo que el Señor le molesta es la indiferencia, pero hasta tener una buena bronca con el Señor es bueno, porque así sacas cosas de adentro y a la larga quien va a ganar es Él.
y me imagino que él te irá diciendo, deja que este tonto termine de decir lo que le dé la gana para que siga haciendo lo que yo le mando. Esta fue al menos parte de la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive, porque conocía el corazón de Dios. Y Jonás decía, si los va a perdonar, ¿para qué yo tengo que ir? El mismo Jonás invocó esta misericordia de Dios increíblemente y disfrutó de la misericordia de Dios cuando estaba en el vientre de aquel pez, de la ballena. O sea que él la sintió, pero ahora se resiente cuando esta misericordia se extiende a otros. ¿Qué pasaría si Dios tratara a Jonás de la manera en que Jonás quería que Dios tratara a la gente de Nínive? Esto es como dice la ley del embudo, ancho para mí, estrecho para ustedes. Y dice que mejor es morirse. El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive es tan doloroso para Jonás que prefería morir antes que pensar en esa situación. Y también afirma que esta fue la razón por la cual, o por lo menos la excusa que da, por la cual él huyó del llamado del Señor. No por temor, dice él, a que fuera ineficaz, sino por el miedo que fuera eficaz, que funcionara. Y él no quería que funcionara. De vuelta hablando un poco sobre la misericordia, que aquí dice que es abundante, rico en misericordia. Volvemos a repetir. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la misericordiositis. Misericordia es esto que sucedió en Nínive. El Señor tuvo compasión de ellos. ¿Porque siguieron en su juicio? No, porque se arrepintieron. La misericordia de Dios viene cuando tú te arrepientes. La misericordia de Dios viene mientras Él espera que tú te arrepientas. La misericordia de Dios, por repetir, no es mirar para otro lado para que tú sigas pecando. Eso es un paganismo, eso es lo más antibíblico que yo he podido entender en mi vida. Por eso es que yo digo que es misericordiositis, porque todo lo que termina en itis quiere decir que es grande, que es hinchado, pero en este caso de esta misericordiositis, como la linfangitis, es grande, pero está hinchado. Es producto de una enfermedad, no es producto del bien del cuerpo. Por eso esta misericordiositis que hay en la iglesia es realmente falsa. No solo falsa, es nefasta. Es como ponerle una traba al arrepentimiento. ¿Para qué te vas a arrepentir? Bueno, Nínive gozó de la misericordia porque Nínive se arrepintió. Vamos a ver el versículo 4 en adelante. El Señor les respondió: ¿te vale más enojarte? Jonás salió de la ciudad y se detuvo al levante de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó debajo a la sombra, allí a la espera de lo que sucediese en la ciudad. Jonás, al expresar su ira contra Dios, él estaba verdaderamente siendo honesto acerca de sus sentimientos. Algo que es bueno, ser honesto con los sentimientos de uno. Pero no podemos pensar ni siquiera por un momento que todos nuestros sentimientos hacia Dios están justificados. Porque muchas veces sale de nuestra carne. Esto fue lo que el Señor le dijo en Génesis 3 a Adán. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Qué es lo que hiciste? Es lo que el Señor le dijo al profeta Samuel en 1 Samuel 13:11. ¿Qué has hecho? Es lo que el Señor le sigue diciendo a Samuel en 2 Samuel 12, cuando dice: ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Es lo que dice Isaías 6. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Como dice Mateo 16. ¿Quién dice que soy yo? Como dice Mateo 20. ¿Qué quieres que yo te haga? Como dice Lucas 22. ¿Traicionas al Hijo de Dios con un beso? Como dice Hechos 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros la pregunta que debemos hacernos es si en algún momento nos hemos encontrado enojados con Dios. Siempre hay una pregunta, siempre hay una
respuesta. La respuesta de nosotros al Señor debe ser con total sinceridad, porque Él ve hasta lo profundo de nuestro corazón. Si Jonás estaba enojado con Dios y si estaba bien que Jonás expresara su ira hacia Dios, pero también Jonás tenía que arrepentirse de esta especie de ira que tenía no a Dios, sino a los designios de Dios. Porque esta ira es mala, porque esta ira surge de que Dios es bueno, algo que es totalmente contradictorio. Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 8 y dice así: Jonás salió de la ciudad y se detuvo al levante de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó debajo de la sombra, a la espera de lo que sucediera en la ciudad. El Señor Dios dispuso que un ricino creciera por encima de Jonás para darle sombra en la cabeza y librarlo de su malestar. Jonás sintió una gran dicha por aquel ricino, pero el Señor dispuso que al rayar la aurora al día siguiente, un gusano atacara al ricino que se secó. Y al brillar el sol, Dios dispuso un viento solano sofocante y pegó el sol en la cabeza de Jonás, que se desvaneció. Entonces pidió morirse y decía: más vale morir que vivir. Pobre Jonás. ¿Será que yo tengo un sentido del humor macabro? Pero a mí me da mucha risa, siempre me ha dado mucha risa este pasaje, porque yo veo este pasaje como algo tragicómico. Jonás está bravísimo porque Dios nos destruyó a Nínive. Está que echa chispas, llama chispas que el sol. Se sale furioso de la ciudad, se sienta enfurruñado afuera de la ciudad a esperar que algo, por lo menos, que caiga un areolito, que algo pase. Y cuando está allí, pues crece un ricino, un árbol bien grande, y entonces pues que le da sombra a Jonás. Jonás se pone de lo más contento, y es la única vez que vemos contento, se pone contento. ¿Y qué sucede por la mañana? Se le seca el ricino, se le seca en el peor de todo el sol, se le seca la manta que el Señor le puso. Yo me imagino que él estaría dando brincos por todo el desierto y mordiendo la arena. Me veo a Jonás tirado en el piso pataleando. De verdad que me ha sido simpático a mí estos versículos de Jonás. Pero volviendo a la seriedad, Jonás parece que esperar que el arrepentimiento de Nínive fuera insuficiente y espera ver la ciudad destruida. Tiene la esperanza que por lo menos pase algo. Por eso sale de la ciudad para protegerse. Así como el Señor preparó un gran peso para tragarse a Jonás, ahora el Señor prepara una planta particular para dar refugio a Jonás, que Jonás, en ese calor tan intenso del desierto, pues le da sombra, mientras Jonás sentado miraba para la ciudad esperando que algo pasara. Y increíblemente es la primera vez que encontramos a Jonás feliz. Jonás es el profeta que se la pasó regonfuñando, que se la pasó diciendo: porque este Dios parece que tenía muy mal carácter. Jonás estaba en muy mal momento. Finalmente Jonás estaba complacido porque después de todo la compasión de Dios vino sobre él. Dios, piensa él, estaba haciendo por fin algo por Jonás. Que podemos pensar, ¿un Jonás egoísta? Por supuesto que lo era. Y no solo egoísta, era mezquino. Pudiéramos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su ira. Esta felicidad de Jonás no salía de que Nínive se hubiera convertido y hubiera evitado el castigo, no salía del gozo que da Dios. Esta felicidad de Jonás salía de la carne. Me han dado cobijo, ya no tengo calor, yo no tengo sol, ahora tengo sombra. Por eso esa felicidad de Jonás era tan carnal como su ira. La ira salía de un mal sentimiento de Jonás, de que algo malo no había sucedido. Pero la felicidad también salía de su yo. Ahora yo tengo sombra. O sea, yo siempre lo digo, el peor ídolo que tiene el hombre es su yo.
Por eso esta religión del yoísmo que vemos hoy en día, yo, para todo, yo, es la peor idolatría que se puede cometer. Esa fue la idolatría desde Adán y Eva, yo primero y Dios después. Jonás estaba enojado con Dios porque le dio a Nínive el arrepentimiento. La antigua palabra hebrea para enojado. Acuérdense que les dije que los hebreos en su idioma, que es muy corto, muy pobre, no tenían palabras precisas para aplicarlo a una acción, una acción abstracta. No tenían palabras, ellos tenían que algo abstracto, utilizar otras palabras, como en este caso enojado. Ellos no tenían palabras para enojarse porque es algo abstracto, no era algo concreto. ¿Cómo se decía en hebreo enojado? Enojado en hebreo decían estar caliente. Hoy en día también lo sabemos decir. Cuando una persona está hirviendo de cólera por algo y se tira la cabeza caliente, oye, usted está caliente, oye, vete de aquí. Y es verdaderamente simpático que Jonás estaba caliente y ahora Dios iba a dejar que Jonás sintiera más calor todavía. Cuando el Señor le quita aquella planta que también le vino a Jonás, porque le dio un refugio muy agradable, él extrañó tanto la planta, él extrañó tanto el bienestar que él sentía, que volvió a decir, yo me prefiero morirme ya, Señor, ya yo no puedo lidiar contigo. Si tú quieres, y también me lo aplico yo, si tú quieres quejarte como Jonás, pronto vas a tener algo de qué quejarte realmente. Las personas que están resueltas a inquietarse, generalmente ellos mismos se crean motivos de más inquietud. La persona que siempre se está quejando crea motivos él mismo para quejarse más, porque no puede vivir sin la queja. Y por eso vemos a una persona envuelta en una queja tras otra. Y vuelvo a repetir, porque a lo mejor es tu caso, conozco personas así, cuando no tienen queja, la inventan. Y si no la inventan, se acuerdan de hechos que pasaron hace 30 años y vuelven de nuevo a quejarse por aquello que ya la mayoría de la gente se olvidó. Jonás permitió que incluso una cosa, podemos decir, tan tonta como una planta, se convirtiera en un ídolo para él, lo que le estaba diciendo. Porque a menudo se permite que perezcan nuestras plantas, como dice aquí Jonás, simbólicamente podemos aplicar nosotros, que se seque nuestra planta, nuestra comodidad, nacida del yo, para el Señor darnos la lección que le dio a Jonás. A pesar de todo lo que podemos hacer para mantener verde esa planta que yo tengo, pues esa planta posiblemente se vuelven cada vez más secas y amarillas hasta que finalmente se caen. Y muchas veces hay que pedir al Señor que no seque la mata, porque si la mata de Jonás no se seca, Jonás se pierde. Hay veces que la ira que tiene uno contra Dios o la ira que tiene uno contra uno mismo tiene que tocar el fondo. El Señor tiene que llevarlo todavía más recio. Vamos a ver el 9 y el 11 y dice así. Respondió Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte por un ricino? Y contestó: me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor: tú te apiadas del ricino, por el que no tú has pasado fatiga alguna, ni lo has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay mucho más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda e innumerables animales. Con esta pregunta en el aire termina el profeta Jonás. Y esta es la pregunta: ¿tanto te enojas por una tontería? ¿Tanto te enojas por un ricino?
A veces tenemos que preguntarnos si tenemos nosotros una comodidad que es como un vecino para nosotros, que no es nuestra, que vino de casualidad, qué sé yo, y la aprendemos y nos enojamos enormemente. Aquí está la respuesta de Dios. Estás enojando por algo que va a terminar de todas formas, que va a pasar. El Señor le dirige esta pregunta, dialoga con Jonás, quiere hacer entender a Jonás. No lo va a castigar porque sabe que el pobre Jonás tenía la cabeza caliente y sabía que no estaba razonando en ese momento. Y el Señor quiere, a través de un diálogo, llevarlo a darse cuenta de la injusticia que él está cometiendo. Gracias a Dios que el Señor dialoga todavía con nosotros. El problema está cuando el Señor deja de dialogar con nosotros, porque nos deja por imposibles. Le preguntó que si sentía él totalmente justificado porque se destruyó la dichosa planta. Esto considerando que la planta era solo una planta y que ni siquiera Jonás la había plantado, ni la había echado agua, ni la había cuidado. Algo efímero, creció en una noche y se secó al otro día por la mañana. Jonás no tenía ningún interés, a Jonás no le importaba esa resina, que se secara o no, un poco más tarde. Lo que quería que en ese momento le diera sombra a él, el yo. Jonás cometió 3 errores que suelen cometer todas las personas que se enfadan, incluyéndome a mí, yo no soy excepción. Cada una de estas cosas que vamos a mencionar puso Jonás, en vez de mejor, este enfado lo llevó a un lugar peor. O sea, no funcionan estas 3 cosas en un enfado porque vas a caer en otro más grande todavía. ¿Cuál es la primera? Jonás renunció. ¿Cuál fue la segunda? Jonás se separó de los demás. ¿Cuál es la tercera? Jonás se convirtió en espectador. Jonás renunció, dijo, ya, se acabó, esto es mucho para mí, yo no voy a seguir, yo voy a dejar este problema, que lo resuelvan como sea. Y se sentó afuera a ver cómo se iba a resolver el problema, cuando él tenía un mandato de ser profeta. Dice, y Jonás contestó, vaya, si no estoy a estar enojado, estoy enojado hasta que me quiero morir. Estas son las últimas palabras de Jonás registradas en este libro. Pero afortunadamente no son las últimas palabras del Señor. El Señor tiene la última palabra. Y en este libro el Señor va a decir la última frase. La misericordia y la compasión de Dios todavía trabajaron con Jonás, enseñaron a Jonás, guiaron el corazón de Jonás. Dice el Señor, tú estás bravo por esa planta que ni te va ni te viene, ni sudaste para sembrarla, ni sudaste para hacerla crecer. Entonces estás disgustado por ese solo árbol. Y ahora tú quieres que yo no me preocupe por la gente de Nínive. No voy a tener piedad de la gente de Nínive. ¿Cuánto más, pregunto yo, debe preocuparse Dios por la destrucción de una persona hecha a su imagen y semejanza, incluso aunque fueran asirios, incluso aunque fueran paganos? Señor, la palabra de Dios lo dice, todos, exclusivamente todos, los paganos, los caníbales, todos somos imagen y semejanza de Dios. Unos más marcados por el pecado que otros. Iba el Señor a no tener compasión. La respuesta de Dios a Jonás le mostró al profeta que realmente Jonás no conocía a Dios como pensaba. Jonás conocía y lo dijo, lo testificó, que el Señor era rico en misericordia, abundante en misericordia. O sea que él pensaba que conocía a Dios. Él conocía la misericordia de Dios de palabra, pero no conocía la realidad de la misericordia de Dios. Porque a veces cuando Dios ejerce misericordia con alguien que no estamos de acuerdo con esa persona, nosotros nos enojamos también como Jonás. Decimos, pero ¿por qué Dios permite que este le vaya tan bien a lo mejor y a mí me vaya tan mal? A lo mejor tú tienes tu ricino, a lo mejor tú tienes que dejar que tu ricino se seque. La preocupación del Señor por esta ciudad nos va más allá
Quiere decir que Dios se preocupa más allá de las personas de Israel y de Judá. Quiere decir que el Señor se preocupa por todas sus criaturas, que somos su imagen y semejanza. También el Señor está totalmente justificado, por supuesto, al hacerlo, a preocuparse por todos los demás que también salieron de su creación. La lección dada a Jonás nos recuerda a nosotros que Dios es el Dios de todas las naciones, que Dios es el Dios de todos los pueblos, que Dios es el Dios de todas las personas, aún de las peores personas. Esa persona no tendrá a Dios como su Dios, pero Dios lo tiene a él como su criatura. Si es bautizado, lo tiene como su hijo adoptivo. La lección de Jonás es lo que proclamó antes de ser liberado del gran peso. Si ustedes se recuerdan, cuando en Jonás 2:9, cuando Jonás dijo, la salvación es del Señor. O sea que la salvación no es de ninguna raza, nación o ninguna clase. La salvación es del Señor y Él la da como Él quiere, cuando quiere. Este es el mismo mensaje que el Señor le dejó bien claro a San Pedro en Hechos 10, 34 al 35. Y eso se nos debe quedar grabado en la cabeza, estas palabras de Hechos 10, 34, 35. Cuando el Señor dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace la justicia. El Señor Pedro recibió esta llamada, esta palabra del Señor. Y tenemos que grabarnos. Dios no hace acepción de personas, porque Dios no es injusto. Dios no trata a todos exactamente igual. Dios, como le he dicho muchas veces, Dios no tiene nietos. Dios nada más que tiene hijos. Tu hijo es hijo tuyo, pero no es nieto de Dios. Tu hijo es hijo de Dios, exactamente igual que tú. Y Dios va a lidiar con él, con sus problemas, con sus alejamiento de Dios. Dios va a lidiar con él tal como lidió contigo. Un ejemplo. No quiere decir que tu hijo pues se descarríe y tú dices, voy a dejar que Dios lo arregle. No, tú tienes que hacer tu parte. Pero pensar que siempre, más allá de tu parte, Dios va a lidiar con él tal como lo hizo contigo. Recuerda cuando lo hizo contigo. Dios no hace acepción de personas. Y el Señor dice esta gran frase, tú te quejas por un árbol y no voy a tener yo piedad de esa gran ciudad. La tradición dice que después que Dios dijo las palabras de Jonás en 4, versículo 11, dice una tradición rabínica, Jonás se postró sobre su rostro, esto lo agregan, y dijo, gobierna tu mundo según la medida de la misericordia, como está dicho. De nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿De dónde se dijo eso? De Daniel 9:9. O sea que Jonás conocía a los profetas, conocía a lo que había dicho el Señor a Daniel. Bueno, solo podemos esperar que Jonás y nosotros tengamos una respuesta verdaderamente humilde como esta última que dice la tradición que dio Jonás. Entonces dice, Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada. Qué misericordia de lo poco que yo sé. Dios mostró su gran misericordia a Jonás a través de una preparación. El Señor preparó un pez para Jonás, Jonás 1:17. El Señor preparó una planta, Jonás 4:6. El Señor preparó un gusano que se comió la planta, Jonás 4:7. El Señor preparó un viento caliente, Jonás 4:8. Sin embargo, el verdadero trabajo de preparación, todo eso el Señor lo preparó para llevar a Jonás a un punto, pero el verdadero trabajo de preparación sucedió en Jonás, dentro de él. Lo que Dios realmente preparó fue una persona, un profeta. El Señor lo esculpió, lo talló. El Señor, a través de todos esos hechos, hizo un profeta de una persona esquiva, de una persona que no quería que Dios mirara en él. Eso tenemos nosotros que reconsiderar.
tenemos que Dios puede estar preparándonos, suceden cosas para una doble utilidad, o el Señor puede estar obrando en ustedes de una forma inusual, que no estás de acuerdo, que parece mala, que no podría ser sacada de ustedes, a menos que su Espíritu, que el Espíritu Santo haya usado estos métodos misteriosos. Misteriosos, digo yo, como todas estas cosas que él preparó a través de acontecimientos malos. Él fue preparando a Jonás para que Jonás se volviera bueno. Por eso digo que es un camino misterioso del Espíritu Santo. A lo mejor el Señor, cuando suceden muchas cosas malas, pueden venir de muchas partes, pero también debes preguntarte, Señor, dime, ¿tú me estás preparando para algo? Déjamelo saber. Así que Jonás es un libro donde se habla de la preparación de un profeta más que de la profecía de este hombre. No sabemos qué profetizó Jonás. Sabemos que a grandes rasgos dijo que Nínive iba a ser destruida si no se arrepentían, pero tiene que haber dado un mensaje más largo que convenció a los ninivitas. No sabemos. Como le dije, el objetivo de este profeta no es la profecía, sino es el profeta, cómo Dios lidia, cómo Dios trabaja con un profeta. Así que déjense trabajar por el Señor, que les puedo asegurar que a la larga van a salir ganando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.